Buenas noches, Iglesia Menonita de Estados Unidos. Mi nombre es la reverenda doctora Sarah Ann Bixler y he sido invitada a facilitar el seminario web de esta noche como miembro del Comité de Resoluciones de MCUSA. Enseño teología y práctica y soy decano asociado del Seminario Menonita del Este de Harrisonburg, Virginia. También soy el líder del ministerio del grupo de enseñanza de la Conferencia Menonita de Virginia y sirvo en la Comisión de Fe y Vida de BMC y soy miembro de la Iglesia Menonita de Parkview. Si necesita interpretación en español esta noche, haga clic en el icono del globo terráqueo de la parte inferior de su pantalla. Y si necesita interpretación en español, haga clic al icono del globo a la parte inferior de su pantalla. La reunión de 90 minutos tiene formato de seminario web, por lo que todos los asistentes serán silenciados y el chat no está activado. Alma Ovalle y su servidora Norma Schmucker somos sus intérpretes para esta noche. Sin embargo, aquí tenemos personas que están en cargo de la tecnología en esta junta esta noche. También tenemos la página que tiene todos. Tenemos donde hay un link donde puede encontrar las resoluciones propuestas, grabaciones de seminarios web, enlaces para próximos eventos y otra información. Puede acceder a grabaciones de seminarios web sobre las resoluciones e información sobre el proceso de resoluciones en general en la página web de la sesión especial de delegados en CUSA. La resolución propuesta para el arrepentimiento y transformación es el único enfoque de la sesión de esta noche. El objetivo es comprender mejor por qué se creó la resolución y su impacto potencial. Quiero dar la bienvenida a los escritores que representan esta resolución esta noche. Joanna Harada, Randy Spalding, Miguel y Michelle. Estas cuatro personas son miembros del equipo de liderazgo de Inclusive Mennonite Pastors, que inicialmente elaboró la resolución y la llevó a los más de 30 congregaciones de la Iglesia Menonita y un grupo de liderazgo de la conferencia. Estos cuerpos participaron en un cuidadoso discernimiento y están recomendando la resolución a la denominación. Usted está invitado a enviar preguntas para estos escritores esta noche utilizando la función de preguntas y respuestas en la parte inferior de su pantalla. Intentaré llegar a tantos como pueda el tiempo permita. También me gustaría dar una bienvenida a nuestros panelistas que estarán respondiendo a la resolución. Doug Luganville, Heidi Regier-Kreider, Nathan Lugens y Stanley Green. Por favor, tengan en cuenta que no aceptaré ninguna pregunta para los panelistas esta noche. Los invito a escuchar con compasión y con un espíritu de búsqueda de comprensión de los escritores y panelistas que valientemente están contribuyendo al discernimiento de la Iglesia Menonita USA, uniéndose a la obra de Dios en el mundo. Creo que es importante que sepa que al menos 7 panelistas invitados se negaron a participar en el seminario web de esta noche. Esto no significa que los panelistas no tenemos aquí sean de segunda categoría, más bien creo que ilustra la naturaleza compleja de comprometer esta resolución en un formato de seminario web público, igual como la atención de la que serán testigos estos escritores esta noche. Invito a todos los presentes ahora y a los que estarán escuchando esta grabación de esta sesión a entrar en oración a una conciencia sensible de que estamos enfrentando una realidad que ha sido difícil para las personas en nuestra iglesia durante mucho tiempo. Como miembros del cuerpo de Cristo, estamos llamados a practicar unos con otros. Emitido primero por Cristo en el capítulo 13 de Juan, donde dice,
Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. También vosotros deberéis amar los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor unos por los otros. A lo largo de las epístolas del Nuevo Testamento, hay un mandato que resuena como el patrón normativo de cómo los seguidores de Cristo se relacionan entre sí. Estas prácticas concretas de amor entre unos y otros vienen en muchas formas. Llevar las cargas unos de otros, honrando y siendo amables y hospitalarios unos con los otros, soportándonos unos a otros, confesando y sometiéndonos unos a los otros, orando unos por otros y aceptándonos, animándonos, consolándonos y perdonándonos unos a los otros. Los invito a participar en este seminario web con este espíritu mutuo. Me gustaría ofrecer una oración antes de esta reunión. Este recurso es recomendado en voz de Voces Unidas. Recientemente, oren conmigo. Dios de vida, te damos gracias porque tanto en nuestro trabajo como en nuestra adoración nos reunimos en tu presencia. Ven entre nosotros y guíanos mientras nos reunimos. En nuestras incertidumbres, danos dirección. En nuestras diferencias, danos entendimiento. En nuestros reportajes, danos honestidad. En nuestra planificación, danos audacia. Y en nuestra decisión, danos gracia. No olvidemos no olvidemos nunca que somos tu pueblo, llamados a anunciar el reino de Dios, comprometidos a seguir a Cristo en la vida y unidos como un solo cuerpo en el Espíritu. Amén. Se ofrece una resolución para el arrepentimiento y la transformación para la consideración del cuerpo de delegados como una declaración de toda la iglesia. Esta nos da dirección a la iglesia en asuntos de fidelidad cristiana para preguntas o desafíos actuales. Las declaraciones de toda la iglesia están destinadas a ser implementadas por el organismo nacional, las conferencias de área, las congregaciones locales y los miembros individuales de MCUSA. Esta resolución es una respuesta a una variedad de prácticas y políticas en MCUSA. Invita al cuerpo de delegados a reconocer el daño causado a los miembros de MCUSA que son lesbianos, gay, bisexuales, transgénero, queer, intersexuales y asexuales, LGBTQIA. La resolución se posiciona como un compromiso de vivir en tolerancia al hacer el difícil trabajo de ser una iglesia juntos. En la sesión especial de la Asamblea de Delegados en mayo, los delegados de MCUSA votarán sobre si procesarán y votarán sobre esta resolución. Si los delegados votan para agregar esta resolución a la agenda de la reunión, habrá oportunidad de discusión enseguida de la votación sobre si adoptar la resolución como una declaración de la iglesia. En esta resolución se exigen las siguientes acciones: participar en la confesión, decir la verdad y el arrepentimiento y proporcionar recursos denominacionales para individuos, congregaciones y conferencias para involucrar el arrepentimiento y la reconciliación en sus propios contextos. Rescindir o remover la sección 3 de las normas de membresía
que la Junta Ejecutiva consulte con los líderes de LGBTQIA para crear un nuevo grupo constituyente. Seguir el liderazgo de los menonitas LGBTQIA para brindar apoyo y recursos a los líderes LGBTQIA en la iglesia. Implementar políticas para la Junta Ejecutiva de MCUSA, el personal y las agencias de programas de toda la iglesia que prohíben el uso de la orientación sexual, la identidad de género o el estado civil como criterios para restringir la participación plena de una persona a nivel denominacional. Igual, incorporar una teología que honre a las personas y relaciones LGBTQIA en todas las declaraciones teológicas futuras de MCUSA, que MCUSA defenderá cuando se asocie con otras denominaciones o grupos religiosos. Esta noche primero vamos a tener oportunidad de escuchar de personas representando los escritores de esta resolución. Esas personas son la reverenda Michelle Burkholder, que es pastora adjunta en la iglesia menonita en Hyattsville, Maryland, y también es una contribuidora de arte visual. El reverendo Michael Crosby, que es pastor de la iglesia primera menonita de Champaign, Urbana, Illinois. Él es miembro de la conferencia del Distrito Central y también es cubridor de la coalición de desmantelar la doctrina de descubrimiento y historias de reparación, y también de la relación de los judíos de MCUSA. La reverenda Joanna Harder se desempeña como pastora de la Iglesia Menonita de la Paz en Lawrence, Kansas. Es colaboradora de varias publicaciones menonitas como la revista Líder y el himnario de Voces Unidas. El reverendo Randy Spalding es pastor de la Iglesia Menonita de Boulder en Colorado. Ha servido a congregaciones menonitas y fue editor del proyecto de los suplementos del himnario. Ahora vamos a ver a estos escritores y les tengo 3 preguntas. Y cada persona va a responder a cada pregunta. Mi primer pregunta, creo que Randy va a responder, ¿por qué escribieron esta resolución? Buenas noches. Permítame comenzar hablando un poco sobre el equipo de liderazgo de pastores menonitas inclusivos de IMP. Es una comunidad no oficial, pero en crecimiento de pastores menonitas que creen en la Iglesia Menonita de Estados Unidos y también el LGBTQIA y personas en plena participación en la vida de la denominación. La resolución IMP fue escrita en nombre de las congregaciones y miembros de MCU de los Estados Unidos que también desean una inclusión total en MCUSA. Ha sido respaldado por 31 organizaciones, incluyendo 26 congregaciones menonitas y más de 500 personas. ¿Por qué escribimos esto? En pocas palabras, porque creemos firmemente y confiamos en que los menonitas LGBTQIA son completamente aceptados y amados por Dios, tal como son. Y en el espíritu de equidad y justicia de Dios se les debe otorgar una participación plena en la vida de nuestra denominación. Lo escribimos también porque las políticas y prácticas escritas de nuestra denominación continúan siendo utilizadas para oprimir y evitar que los menonitas LGBTQIA participen plenamente. Siguen siendo en esencia ciudadanos de segunda clase debido a quienes aman. Esto es una injusticia. La resolución para el arrepentimiento y la transformación está llamando a la iglesia a reparar esta injusticia. La resolución ha surgido del trabajo que la iglesia en general ha realizado durante muchas décadas. Conduce esto a casa.
y más reciente cuando la Junta Ejecutiva encargó al Grupo Asesor en 2019, que representa una diversidad de edad, género, etnia, orientación sexual, identidad y amplitud teológica. La resolución de pastores inclusivos se ha basado en gran medida en el buen trabajo que el grupo asesor presentó a la Junta Ejecutiva con recomendaciones, incluyendo el reconocimiento del daño que los menonitas LGBTQIA han sufrido debido a las pautas de membresía. Las recomendaciones también incluyeron a retirar las normas de la membresía, ofrecer representación menonitas LGBTQIA dentro de la iglesia más grande y también desarrollar un proceso para abordar la curación y la reconciliación y la verdad. La resolución de la mesa ejecutiva que se está votando en la Asamblea de Delegados Especiales solo trata un aspecto de todo el arduo trabajo del grupo asesor, simplemente retirar las normas de la membresía. La resolución IMP invita a trabajar que la resolución EB se niega a hacer. Se apoya en el consenso más profundo y las recomendaciones de ese grupo diverso de personas en el grupo asesor. El simple hecho de considerar esta resolución significa que esta denominación es una denominación de integridad para responsabilizarnos ante todos los miembros de nuestra familia eclesial. Sentimos que la resolución de JE no toma en consideración que las normas de la membresía solo son un síntoma de una enfermedad más profunda en la iglesia. Escribimos esta resolución para llamar a la iglesia a emprender el difícil trabajo de decir la verdad, que hemos dañado y rechazado a generaciones de menonitas fieles a su Dios y a la iglesia. Escribimos esta resolución como un paso hacia la reparación, hacia la inequidad y hacia la transformación de la iglesia. Thank you, Randy. Gracias, Randy. Pregunta para Joanna. ¿Qué impacto crees que esta resolución tenga en MCUSA? Gracias, Sara. Y gracias por todos los que están aquí. Y para mí, nuestra más profunda esperanza es que esta resolución nos ayude a ser una iglesia más sana, y para llevar esta resolución adelante, es que esta resolución nos ayude a la iglesia MCUSA ser una iglesia más sana y una iglesia más fiel. La iglesia menonita ha estado discutiendo sobre y procesando, haciendo hincapié en cómo damos de este tema de de décadas, como dijo Randy, de cómo la pregunta de cómo damos la bienvenida a personas de diversas orientaciones sexuales, identidades de género. Esta ha sido una conversación desde que la iglesia MCUSA existiera, y hemos pasado periodos de discernimiento intenso donde no teníamos que hablar de esto. Pero entonces esta resolución nos brinda la oportunidad de algo formal para unirnos y practicar nuestro compromiso pacifista de decir la verdad en amor. Es un llamado a decir la verdad con fidelidad y escuchar profundamente. Es una oportunidad para demostrar que somos una iglesia con integridad, que practicamos lo que predicamos sobre la paz, la transformación, siguiendo el camino de Jesús y confiando en el poder del Espíritu Santo. En ese sentido, creo que la resolución para el arrepentimiento y la transformación está ya contribuyendo al bienestar de MCUSA, simplemente por su existencia y por las conversaciones como esta que está promoviendo y que han pasado en muchas congregaciones, ya que esta resolución está promoviendo. Y por supuesto, habrá un mayor impacto en la denominación si se aprueba la resolución
con el voto de los delegados. Y este impacto se sentirá de manera diferente en diferentes niveles y en diferentes comunidades. Creo que el texto de la resolución es bastante claro acerca de las acciones específicas que se esperarían si se aprobará la resolución. No quiero hablar de todos esos detalles, pero sí podemos aclarar esos puntos en las preguntas después. Pero aparte de hablar algo en general de la iglesia, yo quiero hablar un poco más en mi contexto como pastora y cómo pasando esta resolución me daría un impacto a mí en donde yo soy, en Kansas, pastoreando. Yo di un curso de nuevos miembros el sábado. Uno de los participantes es homosexual y preguntó cuál es la postura de nuestra denominación sobre las personas homosexuales. Y como puede imaginarse, me tomó un tiempo para poder responder esa pregunta, para poder explicar la situación complicada en la cual estamos. Pero el punto es que aunque hay mucho apoyo para dar la bienvenida e inclusión dentro de MCUSA, tuve que decirle que todavía tenemos políticas contra los homosexuales en lugar, que ella no sería completamente aceptada como miembro de la denominación, a pesar de que sería completamente afirmada y aceptada en nuestra congregación. Me rompe el corazón tener estas clases de conversaciones con personas de LGBTQIA que están interesados no solo en la Iglesia Menonita de La Paz, sino también en la rica tradición, teología, testimonio y servicio que los menonitas tienen para ofrecer de manera más amplia. Para Paz y otras iglesias inclusivas, la aprobación de esta resolución ofrecería apoyo y afirmación para el ministerio que estamos haciendo con y para todas las personas que forman parte de nuestras comunidades. Para las iglesias que tienen creencias sobre la sexualidad diferente y la fidelidad, la aprobación de esta resolución no requeriría ningún cambio en la práctica y la política a nivel de congregación o conferencia. Sin embargo, probablemente hará que muchas personas se sientan incómodas e invitará a conversaciones sobre lo que significa estar en una denominación cuando uno está en discrepa con posturas y políticas particulares. Estas son, eh, estas son las conversaciones que tenemos todo el tiempo. Gracias, Joanna. Una pregunta final durante esta porción del seminario web para los escritores. ¿Cómo es que esta propuesta nos permite unirnos a la actividad de Dios en el mundo? Michelle y Michael. Gracias. Gracias por tu introducción para todos nosotros. Quiero decir que es muy refrescante estar aquí con Joanna porque alguien está usando más las manos aquí más que yo. Y yo quiero responder a esta pregunta inicialmente al hablar del gozo. Muchos de nosotros en la lista que tú nos ofreces, Sarah, que compartimos el gozo y creyendo que el gozo es la actividad del Señor en nuestras vidas. Entonces la invitación en esta resolución crece de ese testimonio de mi propio gozo y el gozo que sigo como pastor, pero también que el gozo sigue como 25 otras congregaciones que MCUSA está presentando. Este es nuestro testimonio colectivo acerca de caminar en gozo con el Espíritu de Dios.
En mi propia vida, esto comenzó con el aprendizaje que, si bien la iglesia a menudo ha abandonado a las personas, pero Jesús no los ha abandonado. Y que mientras la iglesia continúa a discutir sobre si las personas lesbianas, gay o bisexuales, transgénero o son bienvenidos dentro de los edificios y en roles de membresía y bajo el estandarte de nuestras bendiciones sagradas, Dios ha continuado bendiciendo activamente a las personas queer, gente con alegría y comunidad y esperanza. Jesús tiene su propia iglesia y no siempre tiene estatutos y normas para la membresía. Para mí esta resolución no es tanto que trate estrictamente de abrir las puertas de la iglesia a las personas queer. Se trata de capacitar a la iglesia, empoderar a la iglesia para dar testimonio de las buenas nuevas de Jesús que aparece con gozo dentro y entre las personas LGBTQ. Se trata de confiar en sus historias de Jesús y en las congregaciones que han sido llamadas a abrazarlos y elegidos para compartir en su alegría. Para mí y otras 25 iglesias, creo que ofrecemos esta resolución como un testimonio colectivo. Ya leyeron esta resolución, pero sí es abriendo brecha esta resolución para poder recibir estas buenas noticias, estos recursos y este apoyo, con el entendimiento que no están solos y que la iglesia está ahí al lado de ellos para ayudarles. Creo que esa es mi esperanza para esta resolución, invitándonos a ser testigos del Espíritu de Dios. Michelle. Gracias, Michael. También, aparte de todas esas formas que se han mencionado acerca de cómo esta resolución permitirá a la iglesia unirse al movimiento que Dios en el mundo a través de plena acogida e inclusión a todas las personas, incluidas experiencias de profunda alegría y rica diversidad. La forma en que esta resolución se presenta durante la sesión especial también ofrece una oportunidad única para nosotros como iglesia de ser parte del movimiento de Dios en el mundo, porque esta resolución no se presenta simplemente a los delegados para su discusión, se les presenta primero a los delegados para que decidan si quieran discutir y discernir juntos lo que esta resolución podría significar para la iglesia. Yo creo que ser parte del movimiento y de la obra de Dios en el mundo es entablar una relación auténtica y rica con nosotros mismos, con los demás y con Dios. Y con Dios, claro. Y para que la iglesia sea una iglesia saludable y vibrantemente llena de vida, es decir, que vivir el amor de Dios en el mundo, nos debemos unos a los otros hacer espacio para tener esas conversaciones desafiantes y traer a nuestro ser honesto y también vulnerable a esas conversaciones. No tenemos que estar de acuerdo con el contenido de esas conversaciones. Yo creo que esto ya está claro. La iglesia ya está viva con una rica diversidad de teología y práctica. A lo que estamos llamados como participantes de la obra de Dios en el mundo es mostrarnos y hacer espacio para una relación auténtica. Y entonces, diría que parte de lo que está en esta resolución nos invita a una conversación real, a una conversación honesta y auténtica, vulnerable, que nos deja espacio para una diversidad de voces. Y nuevamente, no para probar nuestros puntos, sino como una forma de expandir cada uno de nuestras experiencias, de lo que es ser parte del amor de Dios en el mundo. Entonces, ya que sea su congregación o comunidad esté lista o no esté segura de aprobar resolución, creo que es una señal de cuidado para la iglesia en su conjunto que el cuerpo de delegados al menos se comprometa con cada uno
otros en conversación sobre esta resolución para que podamos caminar juntos hacia el bienestar de la iglesia. Puedo o no tener puntos adicionales, pero en esto al menos es un comienzo y continuar cuidando a la comunidad de la iglesia. Gracias. Gracias, Michelle y Michael, y gracias a cada uno de ustedes representando a los escritores de esta resolución. Este seminario es un poco de lo que usted estaba refiriendo, Michelle, una oportunidad, y es presente con nosotros esta oportunidad de escuchar a otras personas representando 4 diferentes conferencias de MCUSA, y cada uno de ellos van a poder responder a preguntas sobre esta resolución y su impacto en la área de la iglesia donde ellos sirven. Nuestros panelistas respondiendo esta noche son el reverendo Doug Luganville, que vive en Bluffton, Ohio, y es ministro de conferencias de la Conferencia del Distrito Central. La reverenda Heidi Rieger Kreider vive en North Newton, Kansas, y es ministra de conferencias para la Conferencia del Distrito Oeste. El reverendo Nathan Lugans vive en Olds, Iowa, y es ministro ejecutivo de la Conferencia de Central Plains. Y el reverendo Stanley Green vive en Lake Elsinore, California, y es ministro ejecutivo de la Conferencia Pacífica Sureste de la Conferencia Menonita. Entonces, esta noche tengo una serie de 4 preguntas que quiero hacerles sobre el impacto de esta resolución, de estos líderes, de la perspectiva de estos líderes. Y cada uno de estos 4 van a poder responder a cada una de estas preguntas. Entonces, vamos a empezar con Stanley. ¿Cómo nos permite la resolución propuesta unirnos a la actividad de Dios en el mundo, de tu punto de vista? Buenas noches. Creo que yo hablo en parte de la conferencia del sureste en California, y creo que nuestros líderes de conferencia se reunieron el jueves para hablar de esta resolución. Entonces tengo una perspectiva fresca y posiciones nuevas. Hay unos que en nuestra conferencia que dirían, ¿por qué ha llevado tanto tiempo para escribirse? ¿Y por qué la justicia ha tardado, la injusticia que se ha tomado? ¿Habrán otros? ¿Por qué es necesario esta resolución? Y nosotros en esta conversación que tuvimos, escogimos de centrarnos en la unidad del cuerpo de Cristo. Entonces, una conferencia tiene esta declaración de paciencia, tolerancia, que permite a las congregaciones en diferentes lugares sobre esta pregunta. Yo creo que la resolución nos da una oportunidad de ser y poder comunicarnos y unirnos, como Michelle mencionó. Y también noto que por casi 25 años hemos tenido dentro de nosotros esa visión de ser un pueblo de sanidad y un pueblo de esperanza. Y es mi esperanza que mientras nosotros continuamos de consultar con esta resolución, sí nos hemos convertido ese grupo de sanidad y traerle esperanza a un grupo a un pueblo herido y quebrantado. Thank you, Stanley. Gracias, Stanley. Es bueno ver a todos aquí esta noche. Y mientras yo escuchaba, y yo reconozco que a veces es difícil entender la actividad de Dios en el mundo. ¿Qué está haciendo Dios en el mundo? Y mientras yo escucho a los presentadores anteriormente y escuché estas voces, estas palabras de transformación, amor,
gozo y bienvenida, de crear relaciones de diversidad, y traté de poner atención a dónde están esas cosas activas en nuestro mundo. Y como Stanley ya mencionó, nuestra declaración de visión, esa sanidad, esperanza y sanidad. Y MCUSA tiene documentos de compromiso que podamos dar testimonio de paz y experimentar la transformación que se refleja. Cuando pienso en sanidad, esperanza, transformación, me imagino comunidades de fe y que viendo a cada persona siendo criada en la imagen de Dios y siendo amadas por esa imagen de Dios que mora dentro de cada persona. Y también me imagino comunidades de fe que pueden sentirse mal cuando hacen injusticia. Esta resolución nos está llamando a arrepentimiento y transformación. Y voy a confesarles que yo prefiero arrepentirme en mis propios términos cuando yo estoy completamente enterado del quebrantamiento que he causado, que cuando he causado mal y que no he escogido hacer lo correcto, pero no siempre tengo los ojos y los oídos para oír, y no siempre tengo la habilidad para reconocer cuando el mal se ha hecho, eh, o el valor para caminar con aquellas personas que han sido heridos. A veces he escogido el camino difícil y también he pecado contra Dios y contra las personas. Esta resolución me invita a mí y nos invita a todos de una manera de cómo ser una iglesia de diversos dones que representan a todas las personas de Dios. Thanks, Stanley and Doug. Gracias, Stanley y Doug. As I thought about this question of how does this enable us to He join pensado en esta activity in the pregunta, world, ¿cómo nos ayuda a llegar hacia I Dios? thought a lot about He pensado mucho the diversity we have within our la congregation. diversidad que tenemos en nuestra conferencia, en las congregaciones, que tenemos varias congregaciones en nuestra conferencia que van a pensar que eso es lo que van a necesitar para tratar de invitar a personas que han sido excluidas en la iglesia. Y van a ver esto que algo ya tiene tiempo pasado, que se hubiera hecho hace mucho tiempo. Y los va a permitir a decirle a las personas que vienen de ese grupo LGBTQI. Y también en esa manera puedo decir que esto va a permitir a algunas de nuestras congregaciones que puedan invitar a esta comunidad. Reconociendo la diversidad que tenemos, no van a venir, y algunos van a ver que no va a ser una manera de incluir a esta comunidad. Puedo hablar de esto cuando lleguemos a las otras preguntas. Gracias Gracias. por acompañarnos esta noche. Así como he pensado en esta resolución, como veo la actividad de Dios en este mundo, la resolución tiene estructura en confesión y también en compromiso, que son dos aspectos muy importantes en nuestra vida como gente de Dios. Confesión nos invita a decir la verdad, a lamentar y honestidad y dependencia de Dios, y en manera para llegarnos a ese compromiso. Y ese compromiso nos llega a ciertos pasos para ayudar a MCUSA a alinearnos con MCUSA en justicia en el nivel sistémico. Los compromisos que se han sugerido tienen estructuras específicas como reunirnos al ministerio de Jesús, donde hay dolor y quebrantamiento en nuestra vida como individuos y también en comunidad, y cómo ayudarnos a ser más completos. Mi esperanza es que esta resolución pueda ayudarnos a reconocer cómo el Espíritu Santo está interrumpiendo para tratar de tener una vida más abundante.
Thank you all for your responses. We will Gracias a todos por sus respuestas y vamos a continuar con Heidi. Heidi, ¿qué son las implicaciones de esta resolución para tu conferencia? Bueno, en nuestra conferencia, nuestra misión es de empoderar a menonitas anabautistas al testimonio y invitarlos en la fe en Cristo Jesús, morar en las relaciones justas y conectar a la misión del mundo, WIDC. Esa misión afirma a nuestra política congregacional que permite espacio para congregantes y recursos para que trabajen en esa misión. Y como han escuchado de otros líderes de conferencia, algunas congregaciones y miembros no están apoyando esta resolución y no están de acuerdo con este propósito. Lo ven como que están apartando de fiel interpretación bíblica, pensando cómo es que puede estar en armonía y cómo ven la interpretación de sexualidad tan diferente. Otra congregaciones ya firmaron esta resolución y ya están llegando de cómo hacer pasos prácticos. Esa resolución práctica es algo que a ellos les gustaría ver en MCUSA. En otra nota, aquí en nuestra área, nuestros líderes ministeriales decidieron darle credenciales para candidatos calificados, no importando su orientación sexual. Si una congregación llama a esa persona, una carta pastoral se les envió a estas congregaciones de esta que van a haber respuestas mezcladas dentro de nuestras congregaciones y que sí creemos en que el Espíritu va a guiar a las congregaciones. Entonces, el arrepentimiento y transformación, sí, esta resolución nos ayudaría a hablar un poco más aún con las diferencias y decidir cómo estaríamos en relación unos con los otros. Entonces, en mi conferencia de Central Plains hace unos años, sí adoptamos algo nosotros que se pudiera hacer como un documento que pudiéramos, no estamos de acuerdo unos con otras congregaciones después de esta parte de congregaciones. Vamos a discernir juntos de cómo es que Dios nos está llamando, de cómo ser fiel en nuestro contexto. Y que si nosotros en nuestros contextos vamos a construir esa confianza, aún hablarnos cuando aún no estamos de acuerdo. Creo que la implicación en nuestra conferencia y este documento, si pasa, nos causará para empezar a diseñar una manera hacia adelante. ¿Cómo es que se ve esto para nosotros si este documento es un documento fundacional para MCUSA? ¿Qué quiere decir cuando unas congregaciones aman a este documento y los quieren ver implementado? Pero ¿qué de las iglesias que Heidi dice que no es que se apartan de la Biblia? Entonces, creo que para nosotros la implicación es que si pasa, si nos causará en hablar más y discernir qué nos está hablando Dios hacer. Stanley, can you unmute? We can't Stanley, hear you. Queremos escuchar a Stanley. Estaba diciendo que la conferencia de Pacific Southwest ha describido en muchas maneras, pero las más descriptiva, la descripción que tenemos para nosotros es diversidad, etnicidad, lenguaje, cultura y también teológico, diversidad teológica. Esto que estamos haciendo va a decidir el compromiso que tenemos. Hasta ahorita hemos recibido congregaciones inclusivas,
Hemos perdido algunas congregaciones que no estaban tan emocionadas al estar tan inclusivas en nuestro grupo. Y creo que hay implicaciones que tendremos que tratar, lo que realmente significa ser comprometido uno con los otros, aunque venga toda esta diversidad teológica entre todos nosotros. También pienso que nos ayuda, quizás nos moverá a reconciliarnos con nosotros con nosotros mismos. En nuestra congregación, el jueves pasado, los líderes de la conferencia dijeron, yo soy pro vida, pero no creo que debo de forzar que alguien escoja algo más o negarles elegir. Y esa persona no es esto ni es el otro, pero que nosotros podemos ser los dos. Podemos ser el Espíritu Santo nos puede hablar a nosotros otros. Podemos recibir y abrazar a otras personas que tienen compromisos diferentes. Yo creo que en todos nosotros hay un sentido que hemos recibido algo a través de nuestra socialización, socializar, de acuerdo a cómo nos han enseñado en la iglesia. Y en veces hemos tenido conflicto unos con los otros. Y este líder el jueves en la noche y este líder nos decía que podemos estar reconciliados con esas partes de nosotros mismos donde tenemos ese conflicto interno. Y creo que esa será una oportunidad para crecimiento espiritual y también crecimiento para cada uno de nosotros en nuestras congregaciones. Y Distrito Central también habla de hospitalidad. Es más, nuestro comité ejecutivo, hablando sobre esta resolución, si la resolución pasa, como otros han dicho, hubiera unas muchas respuestas diversas en unas iglesias o congregaciones estarían agradecidos y otros estarían desilusionados. Yo creo también que hay congregaciones que van a estar agradecidas y nos preguntamos cuántos de las congregaciones van a actuar a esta resolución. Va a ser algo difícil y nos está hablando a pensar en cosas serias y de veras abriendo nosotros mismos a una transformación. En veces es difícil para nosotros de cómo somos y cómo somos en verdad, pero es lo que Dios nos continúa hablando a que hagamos. Implicaciones de vivir a esta resolución que sea transformando a nuestras congregaciones, quizás sea para reconectar con reconectar con individuos que han dejado la iglesia también o que no tenían sus dones afirmados. Otros van a recibirlos como una afirmación. Otros va a ser otra oportunidad para poder hablar con otras personas. Y también es riesgoso hablar con personas que a lo mejor digamos las cosas equivocadas o tratamos de decir lo mejor y en veces no lo vamos a decir bien. Algunos van a rechazar nuestra invitación para reconciliarnos, pero nos están hablando como seguidores de Cristo, seguir haciendo transformación y la vida y hacer eso en las vidas de nuestra comunidad. Y también hay que invitar a las personas que se están identificando como LGBTQIA. Y hay personas que van a traer esos buenos dones y regalos a nuestras iglesias.
Thank you all. And Doug, again, Gracias todos. Y Doug, gracias. Vamos a, para ti, qué ha sido informativo al procesar el contenido de esta resolución? Bueno, cada vez que leo esta resolución y la he leído varias veces y la primera oración me llama la atención y dice la política actual de MCUSA le hacen violencia a las personas LGBTQA al no afirmar sus identidades plenas dadas por Dios al restringir su plena participar en la vida. En la iglesia más son nuestras políticas, hacen violencia. Para mí, yo me considero una persona no violenta y parte de una comunidad de fe que una vez he protestado guerras, he pedido que paren la pena de muerte, pero para que me llamen una persona que soy violenta contra otras personas en la iglesia, me causa ser defensivo y también humillado. Creo que he desilusionado a personas y he enojado a unas personas o tal vez pudiera haber sido más amable o más asertivo, pero violento. Confieso que quería parar de leer la primera oración. Lo que quiere decir ser una comunidad de sanidad y esperanza es escuchar a las historias de esas personas que son de esa comunidad. Y para mí he oído muchas historias como individuales que se identifican como LGBTQIA. Y para dejarte ir de empleo en una institución cristiana o que te digan que no puedes tener membresía en una comunidad de fe es emocionalmente dañante. Para rechazarle un matrimonio que no te acepta es devastante. Para familias que apoyen a su hijo o que apoyen a la iglesia, es una decisión que nadie quiere hacer. Y procesar esta resolución, la palabra violencia me ha llevado a un entendimiento diferente. Una persona que soy, una persona que predico la no violencia. Esta resolución me ha humillado. With Doug, I would say that Doug, Con yo Doug, yo diría, diría, reading of this resolution for leyendo me, esta resolución para mí, didn't bring a new learning, but a new no me enseñó algo nuevo, pero un sentido de nuevo de apreciación and the harm por el daño felt done que algunos han sentido que les han hecho a ellos by churches. por las iglesias. As I listened to the voices in the text, Como he escuchado las voces en el texto, era claro for a significant number of people que por un significado have been the tiempo con las personas hemos sido and that was el dolor para ellos. helpful for me to Eso me ayudó a mí para poder estar en contacto con ellos. what was informative for me was as we Lo que fue informativo para mí mientras platicábamos, the spectrum of diversity that we mientras hablábamos de la diversidad que teníamos como conferencia, I began to understand that empecé a comprender despite the differences between us, there is a yearning empecé a saber y sentir que había un querer de ser la iglesia. understanding of Algunos tenían un entendimiento en particular has been what has informed our y ha sido lo que nos ha traditional informado, LGBTQIA+. lo que ha sido nuestra respuesta a LGBTQIA, que tienen esperanza. Y en esta resolución tenemos la oportunidad de ser una comunidad juntos y tener esa esperanza de tener sanidad. Y no todo el tiempo vamos a estar de acuerdo unos con los otros de las cosas que se eligen hacer, pero mientras tratamos de ser fieles a Dios y con personas de una comunidad que quieren amor.
yo he sido ayudado a ver esas cosas en mí mismo sometimes que quizás maybe en veces perceived by others as being que quizás exclusive or han sido recibidas por otras but personas it que han also sido connects rechazadas, pero with también me ha puesto en contacto my own pain con mi propio dolor having grown up in a society de haber where crecido en una there were sociedad laws and donde hubo regulations that leyes, excluded me. que And I hubo know leyes que me how excluyeron a mí damaging y and cómo painful that me can be, dañaron mucho a and mí, que it fue has para mí, invoked a new kind of empathy y ha creado una for me to empatía nueva discover that that en pain mi manera como descubrir ese has dolor. been experienced by others also. Y también me imagino cómo ha sido experimentado por otros. Yo voy a seguir. Esta resolución es informativo y a la respuesta a la pregunta sirve como un propósito educativo, como un nivel básico. Nos ayuda a aprender historia, a entender conceptos y escuchar la voz de la comunidad LGBTQIA. Creo que la resolución también se enfoca en maneras que apoyan profundidad en vez de simplificar el tema. Nota que excluyendo a un grupo de la iglesia le hace daño al cuerpo total del cuerpo de Cristo. Este tema es de todos nosotros. Se enfoca que diferentes formas de identidad en la iglesia y en nuestra comunidad se han puesto en oposición uno a otro, dañando uno al otro y dándole más poder al cuerpo que tiene más personas. La resolución también me da pauta en unos lugares y pienso que si este lenguaje fuerte que se va a oír como lenguaje provocativo en vez de invitacional, y también pienso que si sus referencias de personas de color, como está presumiendo que estamos hablando por otras personas o generalizando, que no se aplica a todos. Y a veces pienso que es confesión, arrepentimiento y transformación y que será algo que se puede votar con delegados. ¿Pueden los delegados, pueden pedir arrepentimiento y transformación para otras personas? ¿O son esos movimientos, son del Espíritu Santo que nosotros tomamos para nosotros mismos? Y tal vez para estas mismas razones, esta resolución nos ayuda a entrar en conversaciones importantes como la intersexualidad, el poder, la narrativa historial y cómo las estructuras y los sistemas hacen daño y qué clase de verdad se tiene que decir. As I begin my response, Y mientras sigo mi respuesta, quiero darle gracias a Randy, Joanna, Michael y Michelle. as I have been working to Y mientras yo he estado procesando este documento, sus comentarios esta noche me ayudaron mucho de dónde llegaron y la esperanza que puede salir de este documento y que puede hacer dentro de la iglesia menonita. Y mientras he pensado en este documento, it's been a difficult one for me to ha sido un documento difícil por muchas razones, unas que ya mencioné. Pero creo que para mí ha sido afirmativo que este documento, experimentando, oyendo que las personas han pasado por un dolor profundo. Y para mí eso es algo que mientras tal vez lo sabía mentalmente, pero al leer el documento y ha sido muy informativo leerlo y internalizarlo. Y al manos de la iglesia, cómo ha hecho dolor a ciertas personas. Y para mí eso es algo que este documento hace muy bien, trae a luz esta situación y nos ayuda a reconocer que aparte de donde estamos en el espectro de teología, que la iglesia tiene trabajo que hacer y que tiene que haber espacio que se tiene que crear para caminar, no importando dónde estemos, que veamos a personas como humanos 100%. Ese sentimiento de no ser entendido,
como se mencionó en la resolución, es algo que es algo que me llama mucho la atención y que es algo que puede ser una conversación más profunda de cómo respondemos a este documento. Gracias. Una pregunta final para nuestros amigos esta noche. ¿Qué oportunidades o retos anticipan para esta resolución, para implementar esta resolución si pasa? Creo que para nosotros en Central Plains no estamos en el mismo lugar teológicamente. Tenemos personas, personas en diferentes niveles de teología y otras personas porque se han tardado tanto a llegar a este lugar. Cuando se trata de hablar para implementar esta resolución, los retos que va a causar en discernir todo esto, en cómo responder, cómo se va a parecer todo esto. Hay una manera de continuar porque va a haber unas preguntas profundas que va a causar que quizás nos vayamos caminamos de mí para otro lugar y otra persona a otro lugar. Y tenemos que encontrar el espíritu donde podemos trabajar juntos y estar en una relación juntos. Pero un documento como este va a causar a que nosotros hagamos discernimiento más serio. ¿Quién nos dice Dios cómo vamos a actuar moviéndonos adelante? Hay oportunidades y muchos retos, hay muchos. Una que yo diría es que es oportunidad y reto. Si pasa esta resolución sería la oportunidad de compartir historias, de simplemente escuchar experiencias, de escuchar simplemente historias de personas que quitan esta resolución de algo muy real, de las cosas que están sucediendo con sus congregaciones y miembros. Y muchas cosas he escuchado que personas de la comunidad LGBTQIA han sido ofendidos, dañados, que han dicho su historia. Y pienso que el reto para hacer esto, en hacer esto donde no dañe más a las personas, pero también que que pueda dar información a las personas en las congregaciones, donde van a encontrar historias nuevas y quizás cosas que no han escuchado antes en maneras que son auténticas y muy reales en las vidas de las personas. En Central District, nuestro comité ministerial, que es nuestro cuerpo de credenciales, sí ha empezado a hablar con personas que se les han negado credenciales por acuerdo con las políticas y hemos tenido conversaciones que son maneras de que podemos continuar, alcanzar y tener reconciliación con individuales. Y puedo imaginar que nuevas caras en nuestra denominación y en nuestras mesas de conferencia, personas que no eran considerados como delegados por su sexualidad o su género, tal vez puedan llegar ahora a la mesa con nosotros y que se les escuchen las voces. Al quitar esta prohibición que pastores no puedan casar a personas del mismo género, creo que una de nuestras conferencias en congregaciones, tal vez sí las congregaciones van a apoyar a estos individuos. Y ya como se mencionó, tal vez va a ser un reto y oportunidades para otros. Y creo que una de los retos es que entendiendo cuándo mover hacia adelante o cuándo mover hacia atrás, el único chiste es uno que puedo recordarme es que ¿por qué los menonitas no pueden decir chistes al tiempo? Porque es el tiempo que es el reto para nosotros, creo. ¿Cómo es que sabemos cuándo es el tiempo para entrar o para cómo nos vemos un llamado profético o que nos hemos esperado mucho tiempo? Y otros que dicen, váyanse un poco más a menudo, pero confiamos que el Espíritu nos está ayudando a entender este tiempo. Creo que en muchas maneras cada uno de nosotros aquí en este panel hemos hablado
de las áreas de la iglesia que estaban tratando de unirse. En un lado hay personas que se sienten impacientes en corregir injusticias y hay otros que se sienten escandalizados que la iglesia se está moviendo en esa dirección. No sé cómo o cuánto podemos esperar a transformar a esos sentimientos. Pero reconozco que en medio de estos dos campos, hay muchas personas que están recibiendo el cambio que está pasando, pero que sí realmente van a tener problemas con ese lenguaje de arrepentimiento, porque para ellos su posición ha evolucionado y mientras ellos han cambiado su hermenéutica de cómo leen una Biblia como una Biblia de reglas y regulaciones a una palabra de recibir el texto como la historia que se va desarrollando de dar bienvenida a otras personas, sí dirían que su postura anteriormente en este tema de inclusión es algo que tienen que ser fiel a Dios, como ellos lo entendieron y entendieron a Dios en sus vidas. Para ellos, el llamado de arrepentimiento en el tema de inclusividad, sugiere que ellos intencionalmente habían dañado o causado herida a otros en vez de ser motivados a un deseo de ser fiel a Dios y en el texto, la Biblia, como ellos lo entendieron. Yo creo que veo un reto significativo con esta resolución en que hay unos que aún celebran este movimiento y esta evolución que ha pasado para ellos y para la iglesia en general. Creo la palabra arrepentimiento está un poco muy cargada con el sentido de que a propósito causaron dolor en vez de que estaban buscando ser fiel a Dios. Entonces creo que yo diría un consejo que mientras hablamos un poco más de esto, que celebramos transformación, hablamos de la posibilidad del cambio y tal vez habrán lugares donde arrepentimiento realmente son justificados, pero creo que significativamente esta es una palabra que será problemática. Thank you again. Gracias otra vez a cada una de las personas en este panel, que a todos representando en estas pantallas, por sus respuestas, que pensaron muy cuidadosamente cómo contestar. Vamos a volver a las personas que están representando a los escritores y a los que están asistiendo esta noche. Les invitamos para que continúen usando el botón para hacer sus preguntas, a los escritores que buscan claridad específicamente sobre esta resolución. Si hay comentarios o preguntas, si no son específicamente de esta información, no vamos a leerlas. Hay otros recursos donde pueden buscar sus respuestas que están disponibles en otras grabaciones que tenemos anterior. Voy a compartir preguntas que hemos recibido específicamente de esta resolución. Si algunos que están representando, ellos pueden contestar. Una pregunta: ¿ven esta resolución como una resolución como teología o política? Michael, I think I'd ask, why don't you respond first and then I'd like to Quiero offer. que tú respuestes primero. Yeah, sure. I think I'm Yo creo que intrigued by that duality.
Estoy curioso por esas dos preguntas. No estoy pensando la política o la teología. Esta resolución trata de contestar nuestro conflicto a través de los niveles espirituales que realiza, que son expresiones de uno al otro. Así es que cuando estamos trabajando en el espíritu, nos enfocamos en decir la verdad y haciendo compromisos específicamente para tratar de atraer sanamiento. Yo creo que eso sucede para nuestros corazones y para nuestras instituciones y sistemas que ya están puestos en su lugar. Esta resolución está tratando primariamente para hablar sobre las cosas hablar de arrepentimiento y transformación. No los apartaría, no los separaría. Yeah, and I guess I would say that if Y yo diría que if we did look at it through that, si lo vemos en ese aspecto de teología I could y see some of política, both, that, our theology vemos a los dos. Nuestra política informa nuestra teología y nuestra teología tiene intenciones de informarnos quién está dentro y quién está afuera, quién pertenece y quién no pertenece. Yo pienso que para quitar esas guías o esas normas, es decir, algo de nuestra teología, en particular cómo la iglesia comprende el amor de Dios. Y en un sentido, la resolución dice que ese entendimiento está cambiando. Y está bien si cambiamos nuestro entendimiento, como muchas cosas han cambiado y como entendemos las maneras de Dios en diferentes posiciones y sobre muchos cientos de años. Y vemos como vemos la ciencia, psicología, cómo nos informa y cómo nosotros hemos aprendido cómo Dios ama. Y quizás el amor de Dios ha sido un poco más ancho de lo que el amor de nosotros. Thank you. A question came up related. Gracias. Una pregunta que surgió sobre la estructura de MCUSA que yo pregunté al personal de MCUSA para una respuesta. La resolución actualmente trae un constituyente reconocido, Estado civil actualmente ocurre. Los grupos constituyentes son los hombres menonitas, las menonitas mujeres, y también hay otros grupos legados de grupos raciales, los afroamericanos menonitas, asociación, los africanos y los caribeños, los ministerios asiáticos, Iglesia Menonita Hispana la Iglesia Menonita Hispana and Native Mennonite y ministries. los ministerios indígenas. Estos grupos todos asisten a este grupo de líderes constituyentes y estos grupos de color legado y tienen un asiento en el comité ejecutivo. Otra pregunta para nuestros escritores. Para congregaciones que no actualmente afirman al estado de LGBTQIA en MCUSA, ¿qué les pide esta resolución de esas congregaciones que no afirman el estado completo de las personas? Bueno, yo empezaré en esta. Y les traigo un paralelo, no para sugerir que estas situaciones son iguales, pero porque estas es bueno para considerar algo que es en relación con esto. Creo que a veces pienso en que qué es la realidad dentro de la denominación, dentro de la mujer en ministerio. Esto es un cambio teológico que se ha pasado durante el tiempo y que en un tiempo esa práctica y política se hizo un poco más afirmante en mujeres en ministerio y aceptando sus dones. Todavía hay, y como mujeres y mujeres menonitas,
No hay ninguna fundación que no les dan dinero a los que no aceptan a mujeres en sus congregaciones en liderazgo y todavía son completamente parte de MCUSA si escogen hacerlo y o si escogen ser parte de, por ejemplo, a las conferencias nacionales o otras reuniones menonitas. Y ellos van a ver a mujeres allá adelante en roles pastorales, porque eso es el testimonio de la denominación en general. Y es algo similar o paralelo, no idéntico, pero paralelo con eso de que esta resolución y este cambio no requiere a nadie que a nivel congregacional que acepte LGBTQIA como miembros o que hagan casorios o que les llamen pastores, pero sí va a cambiar su relación con la denominación de cierta manera. Yo quiero agregar que agradezco la pregunta porque habla sobre lo que mencionaron los panelistas. Una de las ansiedades que quizás personas están sintiendo sobre la resolución a nombrar eso. Y también quiero decir que espero que lo que significaría es un tipo de que todos estemos tratando de tener ese diálogo, no que todos quieran hacer ese trabajo de la resolución, así como está al extento del documento, pero espero que llegue a poder tener esas conversaciones y discusiones que potencialmente habrá algunos cambios, quizás no si toda la congregación se relaciona con esto en esta resolución y no todos van a relacionarse con esto, pero no todos van a estar de acuerdo en todo, ¿verdad? Pero es importante decir eso porque he escuchado la preocupación que quizás es un cambio fundamental en nuestra denominación. No creo que eso sea muy cierto, asumiendo que nuestra congregación anabautista nos está preguntando hacer el trabajo o quizás invitándonos a hacer el trabajo de cómo funciona en estas congregaciones y conferencias en nuestras vidas. Y ahí nos da ese formato en cómo trabajar. Es un reto, pero en muchas diferentes maneras. Me da gusto de poder nombrar eso y hablar sobre esto. And I guess I would just say Y briefly, también yo diría que it would just say in a sense, sí diría stick algo with us and journey o along with quédense us. con nosotros y sigan en la jornada si la resolución pasa. Break bread with Quédense en us, la mesa, sing our quebremos songs el pan, together, cantemos let's pick juntos. up shovels and Vamos a recoger unas service palas y projects hacer together, un missions servicio, together, proyectos de servicio o vamos a lavar juntos. to build Vamos a continuar a sense of construir en ese sentido de unidad que he oído a varias personas hablar de eso esta noche. The question to Una pregunta para clarificar qué se quiere decir por estado civil. En el compromiso de la resolución se prohíbe el uso del estado civil como criterio para restringir la participación plena de una persona en los ministerios, actividades, funciones y comités de Iglesia Menonita. O para clarificación, ¿qué se quiere decir con estado civil? Puedo contestar eso un poco. Creo que para simplificar eso es en unas formas, es que la póliza que se escribe en papel en estos momentos que se refiere a personas homosexuales en liderazgo en la iglesia o en membresía de la iglesia, hay algo por ahí por abajo que dice que a un nivel tú puedes ser LGBTQIA, pero tal vez la iglesia que si no estamos de acuerdo con eso como identidad, tal vez eso está bien que seas parte de la iglesia, pero si estás actuando o estás casado o no deberías de ser miembro completo o no deberías de estar en liderazgo. Eso es lo que esos documentos dicen. Y creo que esto quiere decir
a relación con Estado civil, no restringimos a nadie en relación heterosexual o homosexual o servicio en la iglesia. No deberemos de hacer eso si estamos considerando los dones o el servicio de las personas transgénero o como si están trabajando en la iglesia. Creo que saca eso completamente de la situación. Una pregunta sobre, hay un número de preguntas que han entrado, que están preguntando que si se imaginan qué sucedería si esta resolución se platica y se discute y pasa, o qué sucedería si se platica y no pasa, o no si no llega a ese punto. Son preguntas que hay mucha especulación, así es que quiero entretenerlas por un segundo, pero también quiero clarificar que hago esas preguntas que quizás sea tu esperanza o tu temor que a lo mejor con estas situaciones que quizás sean o no sean. Y esa resolución, si se vota y pasa, puedes tú imaginarte maneras de que puedan contribuir a más unidad o más división en MCUSA. Sí, Sí, puedo imaginarme muchas cosas. Para mí es algo teológico bonito de imaginar. Creo que si esto pasa, provee una oportunidad para sorprender a las personas de qué quiere decir o qué puede decir vivir una vida rica que damos bienvenidos a todos los que deciden venir y ser parte de la iglesia. Y también puedo imaginarme que si no pasa o si no decidimos hablar de esto, creo que vamos a seguir hablando de esto como quiera, como iglesia, porque sí ha habido daño, ha habido quebrantamiento, ha habido dolor. Aún si estás de acuerdo, ¿qué quiere decir ese dolor? ¿De dónde viene? ¿O quién ha sido quebrantado? ¿O cómo? Sí hay un quebrantamiento aquí que sí tenemos este llamado en sanidad y que hasta cuando no podamos ver esto en una forma auténticamente, vamos a seguir hablando de este tema. O tal vez sí o no, y congregaciones estamos listas para llegar a hablar de este tema, pero yo sugiero y me puedo imaginar que si no en un punto no nos abrimos a ser honestos y trabajar honestamente, vamos a seguir ciclando en este espacio de temor, qué va a pasar o qué será. Y puedo imaginar y retos y dolor para todos. Along the same lines, again, En hypothetical. esta área, una área, si esta resolución se vota y pasa, ¿qué dones adicionales del grupo de LGBTQIA se ofrecería en otras convenciones de MCUSA? Esto se abrió de liderazgo para los himnos y cantar juntos los himnos. yo creo que ciertamente puedo ver los dones de música que este grupo de LGBTQIA puede traer a este grupo, a este evento para adorar, pueda afirmar maneras que sus dones son invitados o son bienvenidos en maneras abiertas, no por decir abajo de la mesa. No nos digas que eres de otro género, pero que también nos puedes decir que afirmamos el regalo o el don que Dios te ha dado a ti. Afirmarte.
If this resolution passes, Si esta resolución pasa, anticipan que en conferencia y convenciones será un lugar más protegido para delegados de LGBTQIA. ¿Será para ellos un lugar seguro? Yo quiero decir que sí, porque en un sentido pone una responsabilidad a los líderes de las denominaciones y otras preguntas que se han hecho durante esta resolución incluyen la afirmación completa de estos grupos menonitas de LGBTQIA, proveyendo los recursos, educación, asegurando que cuando hay un grupo grande como una convención, está claro que tú eres bienvenido o bienvenida. Yo quiero que agregar a eso. Coger, Alma. Que una de las cosas más que parece ser de nuestras convenciones sobre los últimos años es que quién tiene espacio en representación y en qué lugares. Y para tener ese lugar de la convención que ofrece un poco de refugio para LGBTQIA, personas que se puedan reunir y que se representen, sí da esos intereses, pueden tener una mesa en el salón de la convención. Creo que alguna de esas decisiones se hagan y que se puedan, en un sentido, se puedan utilizar por esta resolución. Si esta Sí, resolución falla de ser identificada por procesarse y votación, o si se vota y falla pasar, en esas situaciones habrá otros pasos que seguir o pueden pensar. Yo diría que hemos estado tomando esos próximos pasos por los últimos 20 más años. Ha sido parte de nuestra conversación con el liderazgo de la denominación, que si los delegados no votan en esto, ¿cómo le ayudamos a LGBTQIA no sentirse rechazados? Y la realidad es que si no se vota, sí es un rechazo y no pueden hacer a las personas no sentirse cosas en esa realidad. O realmente hay muchas consideraciones en esto y esto regresa a lo que habló Michelle, de ser una comunidad que estamos dispuestos a estar unidos y decir la verdad. Y nuestros próximos pasos serían atender a aquellos que continúan ser heridos, en pastorearles de mejor forma, pastoreándonos unos a los otros, pero sí hay muchas iglesias que ya gozosamente, como Michael dice, que ya están haciendo ese trabajo. Continuaríamos en ese trabajo y a lo que Dios nos ha llamado y continuar a hacer. Y algunos de nosotros continuaremos trabajar en la denominación, pero en el caso que van a haber personas que van a decidir que ellos ya han terminado con en esta situación y que van a terminar con esto. Yo no estoy seguro de lo que estamos hablando para los siguientes pasos, para los pastores inclusivos, para el equipo pastoral o para el grupo de LGBTQIA o congregaciones. Para mí personalmente, mis siguientes pasos serían, si no pasa, sería dolor y yo todavía no veo pasar de eso, pero
No quiero imaginarme eso, pero tengo que reconocerlo y también quiero agregar y contestar esta pregunta un poquito diferente. ¿Por qué no eliminar la sección 3 de estas guías y hablar de arrepentimiento y confesión? Y primero para decir que esta es una de las llamadas que estaría en la mesa para la resolución de esta. Y lo digo porque una de las razones que se decidió escribir esta resolución es para, dando en el contexto donde estaríamos removiendo, tienen que venir a este grabación para poder entender un poquito más. Haciendo eso, no nombrando la razón por qué estamos teniendo ese conflicto que llega a llegar a ser cambio a este documento que ha hecho daño, no está admitiendo la verdad, no es un lugar saludable para hacer eso, pero pienso que es algo muy importante en decir porque en esta resolución particular es muy importante porque habla sobre estas cosas de comités que dan consejo, que puedan traer esta información en la decisión, cómo vamos a decidir y cómo vamos a representar cómo somos cómo somos en iglesia. I've been calling that kind of. Yo he estado diciendo que eso en veces estamos barriendo todo abajo de una cobija, por decir, acabamos de retirar las guías de la membresía y aún la palabra tiene algún efecto. Como Michael dice, no está hablando solo los daños que está haciendo. Si esto no pasa, ese trabajo tendrá que continuar. Bueno, esta noche vamos a tomar unos 2 minutos para tomar estas preguntas. Ya estamos a los 90 minutos de tiempo. Y brevemente, si les gustaría, escritores, hay una pregunta que dice, ¿es importante que cada individuo sí confesara y se comprometiera con estas acciones en este momento? Michael, tú contestaste sobre esta respuesta de remover la sección 3 de membresía. ¿Alguien le gustaría contestar esa pregunta? Bueno, creo que hay un poco de tensión alrededor de esta idea. Pues si la resolución pasa, va a ser algo que las personas van a tener que confesar. Esto no es de si usted no lo hace o no hace estas cosas, que tal vez usted va a recibir un problema aquí, pero que al mismo tiempo con eso es la idea de que, ¿qué quiere decir confesar algo como denominación? Y tal vez necesitamos un poco más de entendimiento como denominación de confesar juntos en vez de confesión individual. Y yo sé que muchas iglesias practican eso, pero tal vez necesitamos un curso y porque siento un poco defensiva en esto y creo que yo repitiera que esta no es no es la intención en esta resolución. Creo que yo le agregaría de esta confesión corporal que algo que he oído que empezó esta noche es que un entendimiento diferente qué quiere decir arrepentimiento corporal. Ojalá podamos tener más conversación de esto, si este procedimiento de qué quiere decir arrepentirse como denominación o cómo hablar de justicia por heridas.
no reconociendo que no todas personas han hecho daño o que lo van a hacer de misma forma, pero esto es lo que hacemos muy seguido. Muchas resoluciones llaman arrepentimiento. Esto no es nada nuevo en nuestra historia de declaraciones y resoluciones. Yo creo que es una buena oportunidad. Pienso también que al preguntar de confesión y arrepentimiento, que muchas personas están escuchando que algo individualmente, yo ahora tengo que cambiar mi punto de vista. Si voy a votar, a invitar a personas de no género a mi vida o no, eso también, ese es un viaje personal que tú vas a hacer. Pero lo que escuché de los panelistas que compartieron que nuestra resolución, teniendo nuestra resolución, trae luz a humanizar los sufrimientos que han tenido las personas de transgénero en nuestra iglesia. Y yo creo que lo que esta resolución nos habla a decir que hacer esa transición humana y mirar un poco atrás de eso y no solamente es en esto. Todos hemos participado en una institución que ha causado ese dolor y ese dolor a las personas. ¿Estamos dispuestos a continuar en esa institución juntos o queremos decir no es el tipo de vida que quiero, que ser parte de esa institución y ese tipo de amor que quiero vivir o quiere compartir en el mundo? Y volver y voltear de eso y voltear hacia algo que nos permite vivir con diversidad. No quiere decir que estamos de acuerdo, pero nos dice que estamos escuchando y que estamos cruzando pasos aquí y algo que nos diga como grupo lo que es dañoso como institución. Quizás necesitamos hacer un poco más trabajo en esto. Gracias There is por one Gracias esa por esa. Una última pregunta y voy a hacer un comentario. Esta es una pregunta regresando y poder tener un poco más de clarificación sobre el estado civil como un criterio para restringir que puedan participar plenamente las personas. ¿Es la intención de esta resolución particular aplicar a el sexo opuesto que no son casados en vez de al término de estado civil? Eso no fue la intención. Eso es otra conversación para tener, porque la intención, como dice Michelle, en ciertos lugares hay políticas o pólizas que permiten a un hombre homosexual que sea homosexual, pero que no sea casado con otro hombre. La intención de esta resolución sería de quitar esa restricción o el requisito para ser pastor. Gracias. Y una pregunta final de las definiciones en la parte del final y mientras yo estoy en el comité de resoluciones de MCUSA que procesó esta resolución el año pasado. Esto es algo que le hemos pedido a varios escritores de resoluciones porque reconocemos que el lenguaje y terminología es específica a ciertos grupos de MCUSA y necesitan ser definidos cuando varias personas están leyendo estas resoluciones. Entonces, muchas veces le pedimos que escriban en la parte de abajo definiciones a cierto lenguaje en las resoluciones. Quiero darle gracias a los escritores que han representado esta resolución esta noche por su participación, por contestar las preguntas en el momento que tal vez no sabían antemano.
Gracias por representar y por responder a las preguntas a través de la iglesia. También le doy gracias a los panelistas que respondieron también de sus conferencias y perspectivas, igual a nuestros intérpretes para español y también por MCUSA al personal que nos ha permitido el próximo sesión será marzo 7 a este mismo tiempo o sobre accesibilidad. Gracias y bendiciones.